No esperaba que el dibujo significara nada. Al principio, era simplemente dulce, una de esas pequeñas cosas inocentes a las que sonríes, le dices y sigues adelante con tu día. Pero no me dejó seguir adelante. Me retuvo. Y lo extraño es que no fue lo que dibujó lo que me impactó, sino cómo me vio. Pensé que era solo un retrato, pero a veces un lápiz puede revelar más de lo que el corazón está dispuesto a admitir. Era un jueves normal, cielo nublado, aire húmedo, ese tipo de calor que hace que las paredes suden antes que tú. Estaba doblando la ropa en la sala, camisa tras camisa, calcetín tras calcetín, en piloto automático como siempre. La televisión estaba baja, solo ruido de fondo. Y el silencio entre mi esposo y yo era aún más silencioso. Se fue temprano esa mañana, apenas se despidió, no notó la blusa nueva que me puse para dormir, no notó nada más. No lloré, ya pasé esa etapa. Dejas de llorar después de un rato, no porque ya no duela, sino porque simplemente sientes que estás desperdiciando energía. Julián, mi hijastro, estaba en casa esa semana, con 19 años, pensativo, reservado. Siempre estaba dibujando servilletas, recibos, la parte trasera de las cajas de cereales. El arte era su forma de guardar silencio en un mundo ruidoso. Había estado en su habitación casi todo el día, con la puerta entreabierta, el lápiz golpeando algo, pero en un momento dado, me di cuenta de que me observaba en silencio desde el pasillo. No de forma extraña, sino observando como hacen los artistas. Inclinó la cabeza y dijo, «Sabes que te ves en paz cuando no te esfuerzas». No supe qué decir, así que me reí torpemente y le dije que fuera a hacer algo útil. Pero esa noche, me dio algo, un papel doblado. Y cuando lo abrí, era yo. No yo como me veo en el espejo, cansada, estirada, un poco invisible. Esta versión, parecía suave, presente, cálida, vista. Sonreí, por supuesto. Le dije que era hermoso, pero por dentro, sentí un cambio. No era solo una foto, era como si alguien finalmente se hubiera dado cuenta de que aún existía, que era más que una esposa, una madrastra, una rutina. Ese retrato se convirtió en algo más que arte, se convirtió en un espejo. Y no del tipo que muestra tus defectos, sino del tipo que te recuerda quién eras antes de que el mundo te hiciera olvidar. Ojalá pudiera decirte que ahí termina la historia, que guardé el dibujo, volví a mis tareas y la vida siguió como siempre. Pero no fue así. Porque a veces los gestos más pequeños llevan los ecos más fuertes. Ese boceto comenzó algo para lo que no estaba lista, algo que me hizo cuestionar cada momento tranquilo en mi casa, cada mirada, cada silencio, cada latido de mi corazón abandonado. Así que si alguna vez has estado en una situación que te hizo cuestionarte a ti mismo, tus límites, tu corazón, quédate conmigo, porque lo que sucedió después lo cambió todo. Y si historias como estas te hacen sentir algo, lo que sea, suscríbete a Shocking Infidelity Saga, porque aquí no solo contamos historias, desentrañamos el corazón humano. Soy una mujer de unos 40 años, casada desde hace más de una década. Ese tipo de matrimonio donde las cosas parecen estar bien por fuera, pero por dentro te sientes como si estuvieras en medio de una habitación llena de gente gritando y nadie volteara la cabeza. Mi marido no es un mal hombre. Él provee. No engaña, no grita, pero tampoco me ve. Siempre está trabajando, siempre enterrado en reuniones, correos electrónicos nocturnos, cenas silenciosas con su teléfono justo al lado del salero. Todavía dormimos en la misma cama, técnicamente, pero la mayoría de las noches siento que estoy acostada junto a un fantasma. Solíamos reírnos. Solíamos tocarnos sin pensar. Ahora, incluso rozarnos los hombros en el pasillo se siente como un error que ambos fingimos que no sucedió. Dejé de mencionarlo, porque después de un tiempo, el silencio duele menos que el rechazo. Luego está Julian. Tiene 19 años, hijo de mi marido de un matrimonio anterior. Tranquilo, siempre en sus pensamientos. El tipo de joven que se fija en los detalles más pequeños, como la forma en que la luz da en el suelo al final de la tarde o como siempre me froto el cuello cuando estoy cansada. No es ruidoso, no necesita nada. Simplemente observa, piensa, dibuja. Se mudó con nosotros hace poco. La universidad no salió como lo habíamos planeado. Nunca le pregunté toda la historia, pensé que si quería hablar, lo haría.
Al principio, fue un poco incómodo tener a un adolescente en casa otra vez, tratando de caminar de puntillas alrededor del otro en la cocina, yo recordando ponerme una bata, él murmurando, lamentándose con esa voz soñolienta. Pero poco a poco nos adaptamos a este ritmo extraño. Él dibujaba en el porche, yo le llevaba el té. No hablamos mucho, pero cuando lo hicimos, se sintió fácil, sin presión, sin fingir. Empezó a llamarme por mi nombre de pila, no madrastra. Y por alguna razón, eso me gustó. Me hizo sentir menos viejo, menos encasillado, la casa en sí, tranquila, suburbana, paredes beige, alfombras de colores apagados. El tipo de lugar construido para ser funcional, no bonito. Cada habitación estaba llena de cosas, pero no de sentimiento. Teníamos todo lo que necesitábamos, excepto conexión. ¿Conoces ese tipo de silencio que no proviene de la paz, sino de la gente que se rinde? Así sonaba nuestra casa casi todos los días. Ni gritos, ni llantos, solo el zumbido del refrigerador y el tic-tac de un reloj que nadie se molestaba en arreglar. No era infeliz, pero tampoco estaba viva. Simplemente estaba allí, invisible, llenando el lavavajillas, doblando la ropa, maquillándome los domingos, esperando que esta vez se diera cuenta. Pero nunca lo hizo, y entonces, un día, Julian lo hizo. Ocurrió en una de esas tardes lentas, de esas en las que el aire se siente denso y el tiempo arrastra los pies por cada rincón de la casa. Acababa de terminar de limpiar la encimera de la cocina cuando miré por la ventana y vi a Julian en el patio trasero, sentado con las piernas cruzadas sobre el césped. Tenía su cuaderno de dibujo en equilibrio sobre una rodilla, con un lápiz moviéndose rápidamente en la mano. Ladeaba la cabeza a cada rato como si intentara ver algo con más claridad en su mente, luego con los ojos. Abrí la puerta trasera, me asomé y pregunté, ¿estás bien ahí fuera? Levantó la vista y asintió levemente, casi avergonzado, pero dudó un momento antes de hacerme señas para que me acercara. He estado trabajando en algo, dijo en voz más baja de lo habitual. Me acerqué descalza, con cuidado de no pisar ninguna bellota. Cuando me acerqué, le dio la vuelta al cuaderno de dibujo, y allí estaba yo, sentada en el porche, leyendo un libro, con el pelo recogido y las piernas dobladas debajo de mí, solo yo. Pero la forma en que me dibujó, fue como si hubiera desvelado algo que ni siquiera sabía que se escondía. Había una suavidad en las líneas, una dulzura que no había visto en mí en años. Me cautivaste, susurré, como si hubieras visto algo que yo no. Rió quedamente, con la mirada aún baja. Parecías en paz, como si necesitaras ser recordado, no dije nada después de eso. Solo me quedé mirando el dibujo, mirándome a mí misma. Más tarde esa noche, no podía dejar de pensar en ello. Esa frase se me quedó grabada en la cabeza como una canción que no podía apagar, como si necesitara ser recordada. Me hizo preguntarme si yo también me había olvidado de mí misma. Durante los días siguientes, noté pequeños detalles. Julian me observaba desde el otro lado de la habitación, apartando la mirada rápidamente cuando yo volvía la vista. No de forma inquietante, nunca eso, más bien con curiosidad o asombro, como si yo fuera algo digno de estudio. Y empecé a observarlo también, sus dedos siempre manchados de grafito, la forma en que tamborileaba con el lápiz cuando estaba absorto en sus pensamientos, como se mordía la comisura del labio cuando dibujaba algo que realmente le importaba. No hablábamos mucho, pero nos fijábamos el uno en el otro. En una casa donde había pasado desapercibida durante tanto tiempo, ese pequeño cambio se sentía como un foco que no sabía qué quería, pero del que no podía apartar la mirada. Una tarde, pasé por el pasillo y encontré su puerta entreabierta. Estaba dibujando de nuevo, y mi nombre estaba escrito suavemente en la esquina del papel, solo mi nombre de pila, nada más. No dije ni una palabra. Pero esa noche, me quedé en la cama completamente despierta, mirando al techo, preguntándome qué significaba. Preguntándome por qué no me sentía asustada ni culpable, solo despierta. Todavía se sentía inocente, inofensivo, casi como un secreto que no me importaba guardar. Pero la inocencia es algo frágil. Y algo en la forma en que empezó a mirarme, o tal vez en cómo empecé a sentirme cuando lo hizo, me pareció inocente hasta que dejó de serlo. Seguí repitiendo ese momento con el dibujo una y otra vez. No solo la forma en que me miraba, sino cómo me sentía cuando lo hacía.
Había pasado tanto tiempo desde que alguien me miraba así, sin juzgarme, sin esperar nada a cambio, solo con atención. Atención pura y silenciosa. Empecé a pensar en ello por las mañanas mientras me cepillaba los dientes, mientras doblaba las toallas, mientras estaba de pie frente a mi armario intentando elegir una blusa que no había visto la luz del día en meses. No pretendía cambiar nada, pero empecé a pintarme un poco los labios incluso los días que no salía. Me puse la blusa con el escote suave, esa que mi esposo solía decir que resaltaba mi clavícula. No lo había dicho en años, pero Julian se dio cuenta. O tal vez solo esperaba que lo hiciera. Me quedé más tiempo en la cocina cuando Julian dibujaba en la mesa, le hice más preguntas sobre su arte, me acerqué un poco más de lo necesario cuando le volví a servir el café. Era sutil. Tan sutil. Pequeñas cosas que nadie llamaría inapropiadas. Al menos eso es lo que me dije a mí misma. Solo me recuerda lo que es ser apreciada, susurré para mis adentros. Pero incluso mientras lo decía, la culpa empezó a apoderarse de mí, sobre todo las noches en que mi marido llegaba a casa, dejaba las llaves en la encimera y preguntaba qué había para cenar sin siquiera mirarme, o cuando intentaba tomarle la mano durante una película y, en cambio, se rascaba la nariz, no estaba haciendo nada malo, ¿verdad? Julian nunca me tocó, nunca dijo nada atrevido ni sugerente, pero la distancia entre nosotros empezó a vibrar, y empecé a notar cómo me daba un vuelco el corazón al oír sus pasos, cómo se me revolvía el estómago al ver su nombre iluminar mi teléfono, solo una simple necesidad, cualquier cosa de la tienda. Releía esos mensajes, sonreía, borraba y reescribía mis respuestas como una adolescente enamorada. Me decía a mí misma que era solo una fase, solo la soledad jugándome una mala pasada. Pero entonces, una noche, estaba terminando de fregar los platos, la casa en silencio, las luces tenues. Julian entró en la cocina a por un vaso de agua. Se quedó allí, apoyado en la encimera, observándome, sin decir mucho, simplemente presente. Me di la vuelta, secándome las manos, y me detuve al encontrarme con su mirada. Esta vez no apartó la mirada. Y entonces dijo, tu perfume hace que toda la casa se sienta como primavera. No supe qué responder, me reí suavemente, con torpeza, y volví hacia el fregadero. Pero me quedé sin aliento, porque por primera vez en años, alguien me había dicho algo amable, no por obligación, ni por presumir, solo por darse cuenta. Y ese pequeño momento se sintió más grande de lo que quería admitir. Él no se movió, yo no me moví. Pero algo dentro de mí sí. Me quedé allí un buen rato después de que él saliera de la cocina, todavía en silencio, con las manos temblorosas bajo el agua tibia del grifo, mi reflejo en la ventana mirándome fijamente, haciéndome una pregunta que no quería responder. ¿Estaba cruzando la línea o simplemente entrando en un espacio del que había estado excluida durante demasiado tiempo? No lo sabía. Y tal vez no quería saberlo. Unos días después, Julián llamó suavemente al marco de la puerta mientras yo estaba en el estudio doblando toallas. Tenía su cuaderno de dibujo en una mano y un lápiz detrás de la oreja. Su voz era tranquila, casi vacilante. ¿Te importaría posar para mí otra vez? ¿Como si fuera en el estudio? Estudio era solo un nombre elegante que le dábamos a la habitación de invitados de arriba. Una habitación de invitados reformada con suelos manchados de pintura, un caballete torcido y una agradable luz de la tarde. Siempre había sido su espacio, su refugio. Dudé un momento, pero solo un momento. Claro, dije, fingiendo encogerme de hombros como si no fuera para tanto, aunque mi corazón ya había decidido qué blusa me pondría. Me parecía inofensiva, artística, segura. Me dije a mí misma que no se trataba de él. Se trataba de la sensación de estar quieta, de ser observada, de ser algo digno de capturar. Me hizo sentar cerca de la ventana, donde la luz caía en franjas doradas sobre el suelo. Crucé las piernas, apoyé las manos suavemente en mi regazo y miré por la ventana como si no fuera consciente de que me observaba. Pero sí estaba consciente de cada trazo, de cada inhalación, de cada segundo que pasaba observándome en silencio, como si guardara respuestas que no se atrevía a preguntar en voz alta. La forma en que me miraba no era lujuria. Tampoco era amor, era más profundo que ambas cosas. Era reverencia. Y eso me asustó más que cualquier otra cosa. No dijo nada sugerente, ni una sola palabra pasó de la raya,
pero su silencio decía demasiado. Y lo oí todo. Tuvimos más sesiones después de eso. Dejé de fingir que era solo para él. Quería estar allí. Le preguntaba con naturalidad, ¿necesitas que alguien te pose hoy? Y él asentía, con esa sonrisa discreta en sus labios como si compartiéramos un secreto. Empecé a prepararme, me cepillaba el pelo un poco más suave, elegía pendientes que no había usado en años. No porque él se diera cuenta, sino porque me sentía notada de nuevo. Mi marido seguía trabajando hasta tarde, seguía distraído, seguía preguntando qué había para cenar sin levantar la vista del teléfono. Nunca preguntaba por las sesiones de estudio, nunca se preguntaba por qué Julian y yo pasábamos horas en una habitación cerrada, solo silencio y grafito entre nosotros. Una tarde, Julian me entregó un lienzo envuelto. Lo terminé, dijo. Lo tomé con cuidado, despegando el papel, y allí estaba. Pero no la mujer cansada que veía en el espejo, ni la esposa olvidada, ni el personaje secundario de su propia vida. Esta versión de mí estaba llena de luz. Su rostro era suave, sereno, pero fuerte. Había calidez en sus ojos, fuego en su quietud. Ni siquiera parecía un dibujo, parecía que alguien creía en la persona que retrataban. Lo miré un buen rato, sin decir palabra. Y entonces brotaron las lágrimas, primero silenciosas, luego más intensas, hasta que tuve que apartar la mirada, avergonzada. No preguntó qué le pasaba, no hacía falta. Él simplemente se quedó allí, observando. Y ese momento, yo llorando sobre un retrato, él de pie a centímetros de mí, sin decir nada, contó toda una historia que ninguno de los dos se atrevió a contar. Porque algunas verdades no se dicen en voz alta, se dibujan, se sienten y se llevan en silencio. Esa noche empezó como cualquier otra. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas, la cena hacía rato que había terminado. Mi marido estaba de nuevo fuera por trabajo, Julian estaba arriba en su estudio y yo estaba acurrucada en el sofá tomando un té que en realidad no quería, simplemente aguantando el calor. De repente, justo cuando me levantaba para enjuagar la taza, todo se volvió negro. El repentino silencio, el zumbido del frigorífico, el tic-tac lejano del reloj, el zumbido de las luces del techo, todo desapareció. Un apagón. Me quedé allí de pie, en la oscuridad, conteniendo la respiración un momento. Afuera, la lluvia seguía cayendo, suave, constante, como si no notara nada. La voz de Julian llegó desde el pasillo. ¿Estás bien? Asentí, aunque no podía verme. Sí, me sorprendió. Se acercó con unas velas gruesas ya encendidas. Ese cálido destello de luz le iluminó el rostro, sombras definidas, un brillo suave. Me dio una y, por un segundo, nuestros dedos se tocaron. Ninguno de los dos nos apartamos de inmediato. Creo que la chimenea todavía funciona, dijo en voz baja. Asentí de nuevo, esta vez más para mí que para él. Nos sentamos cerca de la chimenea, envueltos en mantas separadas. El crepitar del fuego llenó la habitación, y por un rato, eso fue todo, calidez, quietud y el peso de todo lo que no decíamos. Temblé una vez más por los nervios que por el frío, y él se levantó. Toma esto, dijo, quitándose la sudadera y ofreciéndomela. Olía a jabón y cedro. Me la puse. Me quedó colgando, y él sonrió, casi nervioso. Te ves cómoda. Y así fue, cómoda, suave, casi segura. Nos sentamos más cerca esta vez. El fuego entre nosotros proyectaba una luz que hacía que todo pareciera surrealista. Entonces empezamos a hablar de arte, de decisiones, de lo fácil que es perderse en la rutina. Me contó que la universidad no se había sentido suya, que sentía que solo perseguía la idea de éxito de otra persona. Le dije que soñaba con abrir una pequeña cafetería algún día, que nunca se lo había dicho a nadie. Entonces me miró de verdad, con esa misma intensidad silenciosa que me hacía olvidar dónde estaba, quien se suponía que debía ser. Y entonces dijo, sabes, dibujo cosas que admiro, pero creo que me encantó dibujarla. No respondí, no podía. Aparté la mirada, miré fijamente el fuego como si pudiera tragarse mis pensamientos antes de que se reflejaran en mi rostro. Y entonces lo sentí, su mano apenas rozando la mía, solo un toque, ligero como una pluma. Mi respiración se atascó en mi garganta, pero no me moví.
No me aparté. Tampoco me acerqué, simplemente me quedé allí sentada, congelada en un momento que no había pedido, pero que tampoco me había detenido. Y en ese pequeño intercambio silencioso, algo cambió. Lo sentí en lo profundo de mi pecho, como una puerta que ni siquiera sabía que estaba entreabierta y que finalmente se abría del todo, no de par en par, pero lo suficiente. Lo suficiente para dejar entrar el calor. Lo suficiente para dejar entrar la culpa. Lo suficiente para dejar que las preguntas lo inundaran. ¿Qué era esto? ¿Un error? ¿Un momento o algo hacia lo que había estado caminando lentamente durante semanas sin darme cuenta de lo lejos que ya había llegado? El fuego crepitó. No dijo otra palabra, yo tampoco. Pero el silencio entre nosotros ya no era silencioso. Era ruidoso y pleno. Y desde ese momento, nada se sintió igual. A la mañana siguiente, todo se sentía diferente, no exactamente mal, pero sí frágil, como si el aire se hubiera enrarecido durante la noche. Julian no bajó a desayunar y yo no lo llamé. Simplemente me moví por la cocina en silencio, lavando los platos que no estaban sucios con las manos. Las mías pegadas a todo lo que no sucedió pero casi sucedió. Cuando finalmente bajó, no me miró. Murmuró algo sobre salir a caminar, cogió su sudadera con capucha, la que había usado la noche anterior, y se fue. Sin contacto visual, sin sonrisa, sin buenos días. Y no lo detuve porque no sabía qué diría si lo hacía. Intenté seguir con mi día como siempre, lavar la ropa, comprar comida, regar las plantas que no lo necesitaban. Pero cada momento de silencio estaba lleno de recuerdos. No dejaba de vernos junto al fuego, el destello de luz en su rostro, esa frase resonando en mi cabeza. Creo que me encantó dibujarlo. Sabía que debería sentir vergüenza, sabía que debería hablar con alguien, aclarar las cosas, poner un límite, decir algo adulto y responsable. Pero en lugar de eso, doblé el retrato que me dio en un sobre grande, subí las escaleras y lo escondí en el fondo de mi armario, detrás de una vieja caja de bufandas de invierno que nunca uso, porque verlo al descubierto me hacía sentir demasiadas cosas a la vez. Y no tenía fuerzas para ordenarlas. Julian no volvió a mencionar las sesiones de dibujo, no me preguntó si posaría para él, no se quedó en los portales ni hizo comentarios bajitos sobre mi perfume. El aire entre nosotros había cambiado. Ahora era más denso, aún tácito, como si ambos hubiéramos firmado un acuerdo invisible para fingir que no había sucedido. Pero fingir no borró el momento, solo lo enterró. Esa noche, mi esposo llegó a casa de su viaje corto, dejó su bolso junto a las escaleras, me besó en la mejilla sin mirarme, luego se detuvo y preguntó, ¿estás bien? Sonreí con fuerza. Cansada. Solo cansada, dije. Asintió y subió. Y eso fue todo. Pero por dentro, me estaba desmoronando. No podía dejar de pensar en cómo me miraba Julian, no con confusión, no con juicio, sino con reconocimiento, como si fuera una persona, no una esposa, no una madre, solo una mujer. Hacía tanto tiempo que no me sentía como tal. Y aunque no había cruzado la línea de la manera en que la gente podría suponer, emocionalmente algo había cambiado, algo real, algo que no podía ignorar, sin importar cuántas veces me dijera a mí mismo que tenía que hacerlo. El silencio en la casa se prolongó después de eso. No del tipo cómodo, sino del tipo que te acompaña en cada habitación, te sigue de pasillo en pasillo y te susurra verdades que te esfuerzas por no oír. Julian y yo no hablábamos mucho, y cuando lo hacíamos, era superficial. Pero la forma en que no hablábamos lo decía todo. ¿Estaba equivocada? Nunca lo toqué, nunca crucé esa línea. Pero a veces no son las líneas que cruzas las que dejan las marcas más profundas, son las que revoloteas cerca, las que miras fijamente, con el corazón acelerado, preguntándote qué se sentiría dar un paso más. ¿Me dejé ver demasiado? No pedí la atención de Julian, no coqueteé, no la perseguí. Pero tampoco la detuve. Le di la bienvenida en silencio. Dejé que calentara los lugares en mí que se habían enfriado. Y tal vez eso fue suficiente para que se sintiera como una traición. ¿Pero de quién fue la traición? ¿Mía o de mi esposo? Porque mucho antes de que Julian cogiera ese lápiz, mucho antes de la chimenea, la sudadera y la mirada que se prolongó solo un segundo de más, ya me habían olvidado. Ya había dejado de ser alguien a quien desear.
Me había convertido en un personaje secundario en mi propio matrimonio, presente pero invisible. Y cuando alguien por fin me vio, no por lo que se suponía que debía ser, sino por quién era en el fondo de todo eso, no supe cómo darle la espalda, no sé si eso me hace débil o simplemente humana. ¿Fue traición o solo un deseo desesperado de sentirme viva de nuevo? Porque la verdad es que no me había sentido viva en años, no hasta ese momento, no hasta él. Mi matrimonio sigue intacto, al menos en el papel. Seguimos cenando, seguimos durmiendo uno al lado del otro, seguimos compartiendo la misma casa, y nada más. El espacio entre nosotros ahora se siente más frío que nunca, porque ahora sé lo que se siente la calidez, aunque fuera breve, aunque estuviera mal. Julian se va a la escuela de arte la semana que viene. Me lo dijo durante el desayuno, en voz baja, con la voz serena. Dije que me alegraba por él, y lo estoy. Pero algo en mí duele porque sé que nunca lo volveré a ver igual. Y nunca me veré igual a mí misma tampoco. Él no solo me dibujó, me expuso a mí misma. Y ahora tengo que cargar con eso, ese conocimiento, ese recuerdo, ese momento frente al fuego donde todo mi mundo cambió sin un solo beso, sin una sola palabra, solo una sensación. Uno que nunca olvidaré. ¿Alguna vez te ha visto a alguien y te ha cambiado la imagen que tenías de ti misma? No de forma dramática ni radical, sino silenciosa y profunda, como si te llegara a lo más profundo sin tocar nada y sacara algo que llevabas enterrado mucho tiempo. No le pedí que me viera, pero una vez que lo hizo, una vez que se encendió esa luz, no pude volver a la oscuridad, no del todo. ¿Me equivoqué al no detenerlo, al no darme la vuelta al sentir ese cambio? ¿O era solo una mujer cansada de ser invisible, desesperada por ser recordada? Porque creo que eso es lo que realmente era, no lujuria, ni tentación, sino esta dolorosa necesidad de volver a importar, de sentir que todavía era alguien digno de ser capturado, alguien por quien valía la pena detenerse. Y quizás eso sea lo más aterrador, que no fue un momento salvaje y prohibido. Fue suave, lento, emotivo. Y las emociones pueden ser más peligrosas que cualquier otra cosa. Así que necesito preguntarte, ¿fue esto una traición, o fue simplemente la vulnerabilidad humana finalmente expuesta? ¿Fui egoísta, débil o simplemente olvidada? Cuéntamelo en los comentarios, porque no tengo la respuesta. Quizás tú sí. Y si historias como esta te despiertan algo, si te recuerdan momentos que te has guardado para ti, decisiones que has cuestionado en la quietud de tu mente, entonces dale a me gusta a este video y suscríbete a Shocking Infidelity Saga, porque aquí no solo contamos historias, desentrañamos el corazón humano. La soledad no siempre llama a la puerta con fuerza. A veces simplemente se cuela mientras estás de pie en la cocina, con una sudadera que no te pertenece, mirando a alguien que no debería devolverte la mirada. Y a veces la soledad toma la forma de un lápiz, de una mirada sostenida solo un momento de más, de un retrato que dice todo lo que has tenido demasiado miedo de admitir en voz alta, ni a tu esposo, ni siquiera a ti misma. Así que ten cuidado con lo que te permites sentir, lo que te permites ver, porque algunos reflejos no se desvanecen con el tiempo. Permanecen grabados, no en el papel, sino en algún lugar más profundo, donde vive la memoria. Y el anhelo nunca se va del todo.